Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo soy y cómo reacciono ante una situación difícil. Normalmente, cuando nos llega a suceder algo que sale de nuestro control o que nos agobia o que justo como se los decía, es una situación difícil para mí, suele dominarme o controlarme la frustración, el enojo, la tristeza, la decepción o cualquiera de los sentimientos o sensaciones que suceden en el momento en el que esa situación está emergiendo y de pronto no sé qué hacer, ¿no? O me dejo secuestrar por esas emociones y entonces empiezo a ponerme en un lugar en donde me pregunto por qué me está pasando esto, o puedo pensar no es justo, por qué me está pasando esto a mí, o qué hice yo para que me suceda esto, o no me lo merezco, pero de todas formas me está pasando, o por qué el mundo es así, ¿no? O por qué estas personas o esta situación es tan mala conmigo, etcétera, etcétera. Por ello, quiero darte puntos que me parecen muy importantes porque cuando permitimos que los sentimientos nos secuestren, ¿no? Y cuando permitimos que los pensamientos acerca de esa situación dolorosa o difícil se apropien de nosotros, entonces no nos detenemos a vivir conscientemente el evento, ni a rescatar el mensaje que el evento está generando en nuestra conciencia, ni tampoco nos expandemos para poder ver desde afuera cómo este evento puede catapultarme de cierta forma o puede dejarme una enseñanza. Entonces voy a irte diciendo el proceso que te sugiero. Es una serie de pasos que me han funcionado muchísimo con mis pacientes y que creo que pueden funcionarte también a ti. La primera pregunta es decir, no por qué, sino ¿para qué me está pasando esto? Esa es la primera pregunta que te vas a hacer para descubrir el para qué, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si yo lo veo como un castigo? ¿En qué lugar te vas a colocar si en esta situación lo estás viviendo como un castigo? Siguiente pregunta, ¿qué pasa si lo veo como una enseñanza? Si te das cuenta, ese mismo evento cambia muchísimo mi perspectiva si lo veo como un castigo y me victimizo, o si lo veo como una enseñanza y empiezo a identificar o a hacer un radar, ¿no? O generar este radar de entender qué enseñanza me trae este evento con todo y su dolor, sin negar el sentimiento, pero identifico qué me trae o qué me va a enseñar o qué voy a aprender con esto. Siguiente pregunta, ¿cuál sería mi responsabilidad en este suceso o en esta situación? Siguiente pregunta, ¿tengo el control de esta situación? Si es así, ¿qué parte depende de mí y qué parte no depende de mí? Porque a veces nos sentimos muy agobiados por cosas que definitivamente no están en nuestro control y que incluso no dependen de mí en nada. Entonces, poder distinguir que hay cosas por las que me estoy agobiando, que definitivamente lo único que me queda es aceptarlas, soltar y comprender que me están enseñando porque están sucediendo más allá de mí. Y si yo soy responsable o tengo una parte de responsabilidad, por eso me pregunto qué de parte depende de mí, ¿no? De la cual sí puedo responsabilizarme, no culparme, y qué voy a hacer para manejar esta situación, ¿no? Siguiente pregunta, ya que me doy cuenta cuál es la parte en la que yo soy responsable o que de alguna forma depende de mí, ¿no? Reviso mis acciones o reviso qué pasó y la pregunta sería, ¿cómo puede mejorar esto? ¿No? ¿Qué hay en mí? ¿Qué parte de mí, ¿no? puede ayudar a que esta situación mejore? ¿No? ¿Qué perspectiva puedo adquirir? Y ahí la pregunta sería, ¿qué creencia puede favorecerme, ¿no? ¿O qué creencia puedo generar que me favorezca en este proceso o en esta situación? Y otra, ¿qué creencia me victimiza y o me minimiza? Tengo que poner mucha atención a estas creencias que generan que me sienta la víctima de la historia, el bueno maltratado por el malo, ¿no? El que le pasan cosas injustas, ¿no? El que sufre, porque si yo me coloco en ese lugar solamente de víctima o de dolor, es muy difícil que pueda detenerme a observar cuáles son mis verdaderas capacidades para observar este evento. Ahora, si yo cometí un error o si fui responsable de algo de este evento, puedo asumir el error siendo responsable y consciente de que cometí un error, pero no con juicios
no con etiquetas, no insultándome, no agrediéndome, sino poder decir, ¿sabes qué? Este fue mi error y esto es lo que me toca aprender, ¿no? ¿Qué aprendo para la próxima experiencia similar a esta? ¿O qué puedo hacer en la siguiente ocasión? ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Y qué me hizo sentir que no deseo sentir nuevamente, ¿no? A lo mejor enojo, a lo mejor desilusión, a lo mejor mucha frustración, etcétera. Y entonces estas sensaciones incómodas, no vivirlas como un castigo, no vivirlas como, ay, me lo merezco, ¿no? O no vivirlas como evadiéndolas, ¿no? Y decir, no, no quiero sentir esto, esto no pasó, ni negando lo que hice, sino mirarlas de frente, identificar qué parte tiene que ver conmigo, qué parte es mía, qué parte no, asumir que lo que no es mío nos toca soltar, ¿no? Soltar y comprender que en la vida vamos a vivir experiencias difíciles y comprender que tienen estas experiencias, tienen una razón de ser, ¿no? Que va más allá de nuestra comprensión y que si nos colocamos desde el lugar de la conciencia con ese ser, o sea, del conocimiento de mí mismo, puedo generar una visión con una perspectiva mucho más amplia de este dolor, ¿no? Que acepto mi emoción, acepto lo que estoy sintiendo, sin embargo no me secuestra la emoción y al mismo tiempo puedo ser un observador de esta experiencia con todas estas preguntas para como observador plantearme otra perspectiva de la historia en donde esta equivocación, esta traición, ¿no? Si fue externa, o esta desilusión que tuvo que ver con expectativas, o este tropiezo, finalmente tiene de fondo una catapulta para enseñarme algo. Y va a ser una catapulta desde el momento en que yo lo enfoque como un impulso para mejorar, como un impulso para crecer, como un impulso para aprender, aceptando el dolor de la experiencia. No nadando en él, victimizándome, ni regodeándome, pero tampoco evadiéndolo, pero tampoco resistiéndome a él, porque cuando yo me resisto a él voy a generar un gran sufrimiento. La víctima se resiste y se regodea, ¿no? Y no puede generar esta perspectiva de aprendizaje. Entonces te invito a manejar las situaciones difíciles desde este lugar. Hazte preguntas, como yo siempre les digo, detente, respira, hazte preguntas y replantéate esta situación desde un lugar más consciente, observándote lo que te pasa, tu lugar en esa situación, ¿no? Aprendiendo a soltar lo que no te toca, aprendiendo a asumir lo que es tuyo, sin juicios, sin etiquetas, preguntándote posibles soluciones, ¿no? Y aprendiendo a respirar consciente para tomar una decisión y empezar a accionar. Es posible vivir así y entre más lo practiquemos nos vamos entrenando para enfrentarnos a situaciones complejas de un modo más consciente. Espero te funcione. Ponme like, te invito a suscribirte, invita a otros a hacerlo y nos vemos próximamente. Bye.